Buenas tardes. Vamos a empezar este primer encuentro de investigación del año 2025 en una modalidad conocida y es tener invitados. Pero el día de hoy, además que un invitado, tenemos a alguien de la casa, ¿verdad? Sebastián Chichilla. Sabemos que fue estudiante de la Escuela de Economía, que llegó acá con nosotros como asistente, y sabemos que ha entendido muy bien lo que es la internacionalización, desde que estaba en la licenciatura, pues todo ese proceso. Y hoy en día, pues lo encontramos aquí como preparándose a defender especies de maestría en la Escuela de Negocios Internacionales de la Escuela de Negocios de Budapest, en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Hungría. Es muy placentero pues, volvernos a encontrar con Sebastián aquí otra vez y ofrecerle pues siempre nuestra estima, nuestro cariño y que se vuelva a sentir en casa y que oírle la discusión, el avance académico que está. Le dejo el espacio para que Sebastián inicie su presentación. Muchas gracias, Rafa. Bueno, buenas tardes. Como decía Rafa, creo que ya casi todos los conozco, pero para los que no me conocen, yo soy Sebastián, yo fui asistente aquí 3 años y bueno, aquí fue donde empecé siempre. Esta fue mi primera experiencia profesional en el CINTE. Entonces, sí, la verdad que se sentía para mí como una casa y ahora que estoy en este proceso de la maestría, pues pensé como que era un buen espacio para traer lo que ya he avanzado. Ahorita lo que tengo es, digamos que, un caparazón de lo que espero que sea mi tesis para completarla de aquí a junio. y pues bueno, la idea era aquí que usted viera un poco lo que llevo, y entonces libres de despedalarlo en 1000 partes, y yo me agradecido por toda la retroalimentación que cualquiera quiera compartir. Para ir comenzando, bueno, mi tema es la ruta de la inversión en el desarrollo, aplicado al caso centroamericano y con un enfoque de las perspectivas del caso costarricense. Empecemos por qué es esta ruta de la inversión al desarrollo. Bueno, es una hipótesis que lo que plantea básicamente es que existe o tiene que existir algún tipo de relación entre la inversión extranjera directa y el desarrollo de un país. No es nada fuera de lo que uno esperaría. Cuando se plantea que tiene que haber 2 variables fundamentales, que son el Net Outward Investment Position, que viene siendo básicamente la diferencia entre la inversión que un país recibe y la inversión que un país genera en otras economías, y tiene que estar correlacionada con el Producto Interno Bruto per cápita. Esas son como las 2 variables que la hipótesis contempla. A lo largo del camino de esta ruta de la inversión al desarrollo, se contempla en la teoría que hay 5 momentos, que son los que vamos a ver más adelante, pero aquí los podemos ver en el gráfico más o menos. Podemos ir viendo que no es estático, tiene que ser una ruta, como ella misma lo dice, y la idea es, bueno, ahí podemos ir viendo que ya son fluctuaciones propias de las dinámicas de la economía o de las empresas, el comportamiento esperado ya tras haber seguido toda la ruta, que al final de la ruta haya comportamientos impredecibles. También está muy relacionado con el marco del OLAI, que viene siendo las condiciones que cualquier empresa transnacional debería de cumplir para desarrollar inversiones en el exterior, para expandirse a otras economías. Entonces son 3 condiciones, que son el ownership, que viene siendo básicamente la capacidad que tiene mi empresa de permanecer doméstica o de tratar de invertir o de expandirse afuera. Luego, la ubicación. Tengo una ubicación, o mi empresa, sus headquarters están en una ubicación que
me permite hacer un nearshoring o quizás ir más lejos. Y la internacionalización, qué patentes, qué licencias, qué cosas debo de cumplir o qué posibilidades en ese sentido tiene mi empresa de convertirse en una empresa que invierta también, porque al final eso es como un poco la meta, no depender de que si Estados Unidos quiso invertir o no y que soy una economía tan abierta para eso, sino que yo también como país pueda generar empresas que tengan las condiciones para invertir. Un poco sobre la literatura. El principal autor que se ha dedicado a este tema, por lo menos de lo que yo he podido ver, es Yokoto, él es de Ghana y ya tiene varias décadas de estar trabajando este tema. Ha hecho como colaboraciones con otro montón de autores, pero el principal siempre es él. Y bueno, él hace desde la perspectiva de Ghana, pero también lo compara con otras economías africanas o incluso de Europa también a veces. Incluso tiene uno que es dedicado únicamente a este tema, pero en el sector agrícola, por el tema de lo que ellos, o de la perspectiva de Ghana también. Luego tenemos a Miguel Fonseca, que es portugués, si no me equivoco, y el trabajo de Fonseca comparó 26 países y hizo su respectiva comparación al caso portugués. Luego tenemos estos autores polacos que yo no voy a tratar de pronunciarlos, pero se enfocaron principalmente en la economía polaca. Tomaron un periodo de tiempo bastante grande, del 96 al 2012, y la idea era compararlo con otras economías del centro-oeste de Europa. Corinia también tiene enfocado a los países centro-oeste de Europa, y básicamente una de las aportes más importantes que hizo fue darse cuenta que realmente estas reformas institucionales que habían hecho en las economías de Europa del Este y Europa Central no habían tenido realmente un impacto importante en poder mover a las economías dentro de la ruta del desarrollo, de la inversión en el desarrollo. Y luego, el único caso que encontré para Latinoamérica fueron estas dos autoras que eran de una tesis, bueno, creo que eran en Noruega, bueno, noruegos que se dedicaron a estudiar el caso, pero en Brasil, y lo aplicaron únicamente para la economía brasileña. Este era un enfoque un poco más sencillo metodológicamente en comparación a los otros, pero básicamente el aporte que hicieron fue darse cuenta que la curva que iba siguiendo más o menos la posición de inversión neta de Brasil era consecuente con el comportamiento que se esperaba de la curva de la ruta de la inversión al desarrollo. Entonces, eso fue también otro aporte interesante. Esos son como más o menos los 5 principales autores que han trabajado este tema. Para Centroamérica busqué, pero de momento no he encontrado así alguien que haya dedicado un rato a tratar de este tema, pero esperamos que podamos ir generando. Entonces, bueno, ¿por qué las economías de Centroamérica? Poco porque sí, porque estoy allá y porque yo soy un estudiante centroamericano, entonces para los profesores resulta interesante, pero algo que siempre hablamos con mis profes es que tenemos más en común de lo que nos imaginamos en realidad. Por ejemplo, para el caso de Hungría, compartimos muchas cosas, compartimos la ubicación, empezando por ahí. Nosotros estamos en Centroamérica, ellos están en el centro de Europa, eso pues, está una posición privilegiada para que haya establecimiento de la IED. Al igual que acá, en Budapest hay un montón de centros de servicios, de compañías multinacionales que ya tienen años estableciendo operaciones ahí. El tema de los costos en Hungría también tiene esa similitud de que los costos en Hungría son bastante baratos en comparación con otras ubicaciones de Europa, entonces eso lo hace también resultar de una fuente importante de IED. Y bueno, todo el tema del sistema educativo, de mano de obra calificada, la conveniencia de desarrollar centros de negocios en ubicación. Entonces, bueno, es un poco del por qué también podemos, después esperamos que pueda existir alguna
retroalimentación entre comparar, por ejemplo, lo que tenemos acá en Centroamérica con lo que ha experimentado la región de Europa Central. Luego, bueno, aquí tenía un pequeño cuadro como para hacer una comparación de qué tan similares son las economías de Centroamérica. Esto realmente para mí era bastante importante porque dentro de la literatura también he visto que muchos autores al final, cuando están ya corriendo el modelo o deciden recorrerlo, se tienen que separar como en clusters. Por ejemplo, una de mis profesoras hizo el mismo modelo, pero lo aplicó solamente a los países de la zona Visegrad, Hungría, Eslovaquia, Austria, Polonia, para segmentar, porque ella, para el periodo que comparó y para los datos que comparó, se dio cuenta que no podía aplicarlo a todos los países de Europa Central. Entonces, de repente, no lo sé, no tengo la respuesta todavía, pero puede que para el caso centroamericano podamos tener que aplicar algo similar, crear un clúster, no sé, de repente un clúster puede ser Costa Rica, Panamá, y el otro clúster puede ser Nicaragua, Salvador y Honduras. Y tal vez el otro clúster podría ser Guatemala y Belice, o vamos a ir. Tal vez es parte de lo que he estado experimentando un poco en estos días. Pero bueno, aquí era igual un pequeño cuadro introductorio como para ver el ingreso per cápita, la expectativa de vida, la inflación y la tasa de desempleo en cada uno de los países, y ahí podemos ver que pues nos da tal vez una aproximación de cuáles países tienen más similitudes. Yo creo que es que aquí somos economías muy volátiles para todo, entonces pues a veces cuesta un poco decir, bueno, es que estaba con esto o estaba con esto. Viendo los indicadores no siempre, bueno, siempre se ajustan como uno quisiera, pero bueno, es parte de lo que he estado ahí haciendo en mente. Estos son los objetivos. En general es pues analizar la ruta de la inversión del desarrollo y su comportamiento en los países centroamericanos. Luego, los específicos, el primero es entender la evolución que ha tenido o cómo se ha ido moviendo en la ruta, las economías centroamericanas. Luego, hacer un análisis comparado para la región, considerando la ruta de la inversión en desarrollo y la hipótesis, para saber si la hipótesis se cumple o no. Y contrastar las perspectivas del caso de Costa Rica con las experiencias que han tenido otros países de la región. Bueno, con la metodología, básicamente es observación de datos y un análisis econométrico. La literatura ya nos da la ecuación, que ya la vamos a ver, y lo que sugiere es abordarlo desde los datos de panel. Entonces, correr el modelo de metodología. Acá podemos ver cuál es la ecuación que nos propone la literatura. Bueno, la posición neta de la inversión per cápita tiene que ser igual al alfa más el ingreso nacional bruto, el ingreso nacional. Bueno, en China, se me olvidó cómo era. Per cápita también, y al cuadrado, pues considerando la curva que la ecuación va siguiendo. Un cambio ahí en la metodología que también se ha ido viendo a lo largo de la literatura es que, por ejemplo, antes lo que se consideraba cuando se empezó a testear la hipótesis era el PIB per cápita, pero ya otros autores han sugerido usar el GNI per cápita como una medida más ajustada, digamos, a la realidad. Para el modelo se consideraron todas las figuras valores nominales y se sugiere correr la regresión con datos del panel. Acá está un poco el resultado de la regresión. Como podemos ver, no está muy allá todavía, es parte de lo que he estado como discutiendo estos días. Solo traje como dos ejemplos de dos posibles escenarios. Este es el escenario como basal. Acá están todas las economías para todos los últimos 34 años, desde el 90 hasta hoy. Y bueno, por ejemplo, podemos ver que las constantes sí tienen como una correlación, o sí hay un efecto, pero a la hora de ver los otros indicadores ya ahí no estamos, pues también. Y
Otro test que se me ocurrió hacer, por ejemplo, fue solo reducir el periodo de tiempo, igual considerando todas las economías, pero consideré, o sea, lo que quería era quitar el efecto de las crisis. Entonces, el segundo que corrí tenía desde el 2010 hasta el 2019, digamos, quitándonos el periodo post-crisis del 2008 y antes de la pandemia. Aquí está el resultado. Ahí está. Ahí está. Es que pasó el episodio. No, no. Es Mariluz, está ahí esperando en la sala de espera, pero yo no la veo. Para ver. Ahí participan. Debería estar aquí, ¿verdad? Que no está. Sí, no aparece nadie más, de hecho. No logro ver nadie más. Sí. A ver si nada más un segundo. Un instante y salimos. Bien, entonces estás conectada. A ver si lo puedes pasar el enlace. ¿Por Zoom? ¿Sí? No. ¿Qué me puede pasar? Vos se lo puedes pasar. Ok, es que yo me meto, esta no es mi máquina, entonces es parte del problema. Pero no, sí, seguir. Pero para que quede la presentación. Para volver al manejo. Sí, bueno, ahora que Fernando me preguntaba básicamente lo que hago es tomarlos de la ONCTAD, tomamos los fondos de inversiones, tanto del inward y el outward, y se toman datos anuales, se toman para todos los países. Sí, también eso es otro problema, no todos los países tienen la serie completa. Algunos sí, pero algunos empiezan a tirar la serie como por ahí del 2000 o 96, o sí, ya hay varios años que se pierden ahí. Entonces, parte de todo con lo que, sí, con lo que hay que jugar a veces, porque, por ejemplo, igual para este periodo, que era 2010 al 19, pues sí, ya habían como todos con datos, pero igual, pues vemos que el resultado también no fue así muy alentador. Entonces, se calcula manual también, la posición neta de la inversión se calcula manual, no es nada, los puntos solo es restarla, y se toma igual los datos poblacionales sacados del Banco Mundial, entonces para todos los años se da el per cápita por la población que hay en ese año, y lo mismo con el ingreso nacional también del Banco Mundial. Entonces sí, es parte de lo que ahí he estado tocando con el malo. Solo traje estas dos regresiones ahorita, pero es un poco ver ahorita qué periodos tomar, qué periodos no tomar, qué clusters pueden trabajar también, y ver un poco pues, las diferencias ahí que hay entre las diferentes revisiones. Luego, una vez que hayamos concluido si la hipótesis al final se cumple o no, o se cumple parcialmente, o se cumple solo para algunas economías, la idea era seguir desarrollando un poco el análisis comparado de qué efectos institucionales, digamos, se han aplicado en cada uno de los países para aumentar el tema de la inversión extranjera. Yo, algo que creo que igual no podía dejar atrás era ver cuáles eran o qué había hecho cada agencia de promoción de inversión extranjera de cada país. Entonces, pues la idea es igual ir explorando un poco las políticas, compararlas en
todas las agencias de promoción de la región. Caso de nosotros también con Cindy y con Procomer ahí que están ahora en esta jugada. Y ver, pues, ¿verdad? ¿Cuáles han tenido? Obviamente igual ahí hay casos excepcionales, por ejemplo, Panamá casi que ni siquiera ocupa la agencia, ya es una cuenta de inversión, es un país de inversiones de natural, pero bueno, ahí hay algunos casos pues interesantes para contrastar. Y No, otra vez, perdón. Creo que es que la de que se inició la sesión por la proyección es diferente. Podría ser, y pues, ahora lo probé. Yo creo que ya con eso. Entonces, y bueno, ya para ir terminando, al final pues la idea es, como lo mencionaba al inicio, hacer una comparación de qué hemos tenido en el caso costarricense, qué podemos mejorar, qué podemos contrastar. Entonces, bueno, ahí por ejemplo el sistema educativo, la estabilidad política, el régimen de zona franca y tal vez resaltar por ejemplo algunas prácticas o lecciones que han quedado de, digamos, un par de casos de éxito. Por ejemplo, podríamos mencionar el caso de recepción de inversión extranjera, el caso de Intel, que también pues, tuvo un impacto muy importante en el país y también fue pues, una base para que otras empresas decidieran invertir en Costa Rica, pero también que otro caso que podemos tener de empresas ticas invirtiendo afuera, por ejemplo, tienes el caso de la Dos Pinos o la cervecería, que son empresas que han tomado pues, la decisión de expandirse a través de la región. Y eso sería. Bueno, ¿quién quiere empezar con comentarios? Entonces yo, digamos, vamos a ver, tal vez como preguntarte, Sebastián, como en qué nivel está digamos, la investigación y qué tan válidos pueden ser los comentarios que uno pueda hacer en este momento, digamos. Tal vez, bueno, al final lo que creo que voy a como a comentarte lo que digamos, me pareció. Tal vez alguna duda, si pudieras poner los objetivos, bueno, Sí. No. No, como para ver, yo no sé. No importa. Te las hago así al vuelo. Ya. Ok, porque tal vez, o sea, el problema que yo tengo cuando te planteo un objetivo general como analizar es que es como muy amplio y no, digamos, o sea, como que no rescata un problema es un problema de análisis. Analizar, bueno, pero ¿qué le voy a analizar? Digamos, por la presentación que hiciste, me da la impresión de lo que estás es tratando de comprobar el cumplimiento de la hipótesis, ¿verdad? De esta hipótesis del patrón de desarrollo relacionado con la inversión. Sin embargo, vamos a ver, uno puede cuestionar muchísimo también la inversión, el tipo de inversión que se da, ¿verdad? Entonces, de repente, un resultado que me dé, digamos, o sea, una correlación entre el patrón de la inversión y el desarrollo implica un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué estoy entendiendo por desarrollo? Si desarrollo solo lo estoy considerando como producto, digamos, como ingreso, o si también, digamos, tiene que ver con aspectos de distribución, con consideraciones ambientales, o, ¿verdad? Un poco todas esas discusiones que se han dado, pues, últimamente. No sé, digamos, por la presentación que hiciste, si eso está considerado, digamos, si hay en algún momento, sobre todo en análisis, a ver qué tan bueno es este desarrollo en caso que encontres digamos, un patrón positivo, o sea, si logras, digamos, como hacer esa calificación, ¿verdad? Y lo otro sí me gustaría como ver los objetivos específicos, porque sí, exacto, es otra vez entender la evolución, desarrollar un análisis comparativo, contrastar perspectivas.
me queda, digamos, todavía, cuando leo los objetivos específicos, me queda todavía como más claro que me falta ese para qué. Sí. Luego, No, la tesis, digamos, está ahorita en un estado muy temprano. Estamos empezándola. Yo también creo, digamos, que por ejemplo el modelo pues presenta una versión muy simplista, digamos así. Claramente detrás del desarrollo hay otro montón de variables que están ahí, que tienen que funcionar. No es tan fácil como decir, bueno, traje inversión, entonces voy a tener un aumento en el ingreso. Es también parte de lo que a mí me gustaría igual como desarrollar en el capítulo donde se hace como la comparación con los otros países, qué políticas han existido detrás de esto y qué factores han permitido que esta inversión esté detrás. Entonces sí, la respuesta es todavía hay mucho espacio para hacerle mejoras. Yo igual este semestre que viene voy a dedicarme enteramente a esto y no, totalmente tomada la recomendación de los objetivos. Fernando. Bueno, digamos en la misma dirección de Gerardo. Gerardo se me adelantó un poquito. A mí me faltó bastante el por qué. Cuando uno comienza a trabajar con estudiantes de tesis, en los talleres que uno da y todo eso, yo siempre insisto mucho en que hay que, desde el primer momento, aterrizar bien el por qué. ¿Por qué vas a hacer eso? Bueno, es para probar una teoría. Ok, perfecto, es para probar una teoría. válido. Es válido, sí, está bien, sacas una teoría, la teoría dice esto, aquí está la receta, y simplemente montas una parte empírica para ver si funcionó y no funcionó, y deseablemente explicar por qué funcionó o si funcionó. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es porque querés hacer algo con esto, con estos resultados, más allá de graduarte, ¿verdad? Qué sé yo, tiene una dimensión o un capítulo de recomendaciones de política, ¿verdad? Que es lo que hacemos mucho aquí en el ciclo. Entonces, y sobre todo en función del tercer objetivo, ¿verdad? Bueno, que vas a contrastar Costa Rica con los otros países, pero ¿para qué? O sea, es para poder, digamos, hacer un capítulo de análisis de políticas públicas o de recomendaciones de política en las conclusiones, hacer un policy brief, no sé, qué es el propósito, ¿verdad? De eso. O incluso hacer analíticamente una crítica una crítica a la ruta que ha seguido Costa Rica tan exitosa en la atracción de inversión extranjera directa y poder aventurarse a decir si ese modelo es vigente o si se agotó o si necesita remozarse, o sea, ¿qué? Ya es exitoso. ¿Ah? Ya es exitoso. Bueno, eso es otra discusión. Claro. Eso me lleva a mi segunda parte, del comentario. Ponete la fórmula. No, otra vez. La tecnología no tiene... Sí, está jodida la cosa. Este director de investigación nuevo de... La fórmula, yo creo que hay que, digamos, desmenuzarlo un poquito más, digamos, porque ser más explícito porque está como muy caja negra. Sobre todo que el primer componente es ingreso nacional bruto per cápita, ¿verdad? Y el otro es ingreso nacional bruto que al cuadrado. Okay. Sí. Entonces, ahí donde creo yo que falta la forma especificar, sí, okay, al margen de eso, digamos, lo que me faltó un poco es especificar qué es ingreso nacional bruto per cápita, porque, digamos, tenés países con unas disparidades de desempleo muy grandes. Y eso le puede estar metiendo ruido al modelo, ¿verdad? Digamos, si a mí me dicen, el modelo de Costa Rica de atracción de inversión extranjera directa ha sido muy exitoso en Costa Rica, yo voy a decir que sí, en parte sí. ¿Para qué? Para ese porcentaje pequeñito de la PEA que está metido en eso, pero no para el resto. Entonces, y ya eso depende de las disparidades que hay entre países, que lo vimos ahí en uno de los cuadros en cuanto a desempleo. Y a veces me parece que la fórmula asume que ese ingreso nacional bruto, asumiendo que todo el mundo está empleo. Y eso te mete ruido, creo yo, a la hora de correr eso. Entonces, creo que esas son cosas que digamos, no es tampoco un pecado. Yo hice modelos un montón de años y igual, ya tenía que... Hay cosas donde uno siente que no llega, no alcanza la gasolina. Entonces uno tiene que ser, digamos, montar lo que se llamaba, lo que los holandeses decían, disclaimers, ¿verdad? Y ser sincero en esos disclaimers, en esas condiciones, ¿verdad? ¿Cómo se debe interpretar eso?
¿Qué otra cosa? Ah, sí, al principio, en la parte de la justificación, vos hablabas de una, eso me perdí un poquito, ¿verdad? Con el resto de la presentación, porque vos decías que, bueno, ¿por qué no hacerlo para Centroamérica cuando en Hungría tenemos similitudes? Yo pensé que ibas a comparar a No, eso ya hice un intento el semestre pasado y no funciona. Ok, entonces no, Digamos, si estos modelos están fatales, el de Hungría. entonces es mejor no decirlo, porque yo al principio pensé que ibas a comparar toda la región centroamericana con un país como Hungría o con un grupo de países del centro de Europa. Pero si no es así, entonces mejor no decirlo, mejor simplemente justificar que querés hacer un análisis regional de eso, unas razones, en el marco del SICA, en el marco de lo que vos quieras hacer, de ver la región como un... nosotros sumamos más en el concierto de naciones si sumamos todas las economías a una por una por una. Entonces, ahí sobran maneras de justificarlo para que no cause desenredos. Ok, perfecto. Sí, seguimos Don Toño. con Don Douglas. No es de... No es... No le haga a él lo que me hace a mí. Exacto. Es capaz que... No, no, capaz que se gusta va a regreso un clic. me gusta el esfuerzo y y el camino que lleva. Entonces creo yo que, y hacia eso voy a hacer el comentario, Sebastián. Yo entendí, creo que así lo están, creo yo, ratificando Gerardo y Fernando. Es un testeo de la hipótesis, ¿verdad? Ya yo creo que está muy claro. Vamos a testear una hipótesis estadística de esa línea y tenés unas variables que te respaldan una teoría. Pero cuando llegué al modelo, ahí me quedé digamos, resbalado, porque yo pensaba que a la hora de testear la hipótesis, como cuando uno va a testear una teoría de crecimiento, ¿cuánto contribuye o explicar las exportaciones o el crecimiento a través de exportaciones, ¿verdad? Entonces, decía yo, bueno, ¿cuáles son las variables que van a estar detrás de esa hipótesis? Entonces, la pregunta que me surgió es, ¿por qué el ingreso? ¿Verdad? ¿De dónde está relacionado el ingreso con el, ¿cómo se llama? Con el desarrollo y con la ID. Porque cuando yo veo el ingreso nacional, hasta qué punto me va a explicar me explica el crecimiento, ¿no? Pero vos metes en lugar de crecimiento, desarrollo. ¿Hasta dónde está ese vínculo? Yo estaba haciendo alusiones, por ejemplo, a las teorías de crecimiento, al de modelo de Solow, que explica esa parte de acá. Pero la hipótesis tuya va por otro lado. Entonces, en esa hipótesis, qué papel están jugando esas variables? Porque la que yo imaginé que decía Gerardo, por ejemplo, al cuadrado, la variable al cuadrado, sí, lo que me dice la parte acá, pero teóricamente no lo veo, digamos, como que en un marco teórico que me diga, no que me explique el comportamiento ondulante, ¿no? Sino qué es lo que me está explicando, ¿no? Y si lo vemos en los coeficientes de tus salidas, ahí es donde también no lo logro relacionar. Sí, no, en realidad es un poco lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Yo creo que el modelo es muy simplista, uno no puede pensar que porque aumentó el ingreso ya hay desarrollo jamás. Y es vacilón porque, bueno, el modelo o esta teoría ya tiene años. Creo que no me acuerdo si la primera había sido como en 1940, algo así que se planteó. Y comete ese error que siempre hablamos, ¿verdad? De creer que crecimiento es igual a desarrollo y sabemos que no lo es. Inclusive, bueno, ahora que vos me decías que si la idea era probar la hipótesis o no, yo cada vez más creo que el resultado final va a ser la hipótesis se cumple. Ajá. Bueno, es una... Sí, y fue un poco lo que me pasó el semestre pasado, porque lo que había hecho era Costa Rica y Polonia, los había agarrado porque había encontrado muchas empresas multinacionales que tenían presencia en ambos países y que habían tenido ese desarrollo. Y claro, el modelo salió
salió horrible, pero una profesora me dijo, bueno, pero es que no tiene que haber vergüenza en decir, es que no se cumple. Entonces sí, es un poco, pues, por ese lado, ¿verdad? Y la idea sí, más allá de ver si se cumple o no, porque bueno, hay que graduarse y hay que hacer la tesis y hay que hacer todo. Sí, la idea era igual, en línea con el tercer objetivo, también pues ir haciendo ese caso comparado y pues hacer unas recomendaciones de política. Ahí porque la otra, ya para ir terminando, estás incluyendo a Belice y a Panamá. Está bonito eso. Ah, Es la costumbre de nosotros. ¿no? ya me está, no, pero digamos, porque son dos economías. Vos decías que estaban buscando el grado de homogenización de las economías, ¿verdad? En esas variables. En el caso, Costa Rica está más orientada a la parte de servicios, de estructura productiva. Entonces, eso y exportadoras. Panamá, servicios, ¿verdad? Belice, más en la banda, digamos, ahí, aunque no es prácticamente todo servicios, pero por aquí el resto todavía anda en eso. Eso no te introduce, claro. Un montón de ruidos. Exactamente. No has probado, digamos, no es que yo esté... Exactamente, sí, no quiero decir, porque don Rafa ya me está, ya estoy viendo que se está preparando para... digamos, hacer varios escenarios. Sí. En esa dirección, perdona que pensé, podría ser tal vez de segmentar la región. Exacto. Panamá, Costa Rica, Exactamente. Panamá, Costa Rica y tenemos el Triángulo Norte. Sí, ese es el triángulo. sí, exacto. Esos son los clusters que mencionaba ahora, que es parte de los escenarios con los que toca jugar ahí en estos días. Y en realidad también la literatura lo ha hecho, digamos, cuando se seleccionan las economías de Europa Central, no es que voy a agarrar todas, la literatura ha hecho eso también, agarrar los que se parecen un poquitito más, por ejemplo, puede agarrar Hungría, Eslovaquia y puede agarrar República Checa, que son economías más similares en tamaño, en ingreso, en cantidad o en estructura económica, todo eso. Muy bien. A la segunda vuelta. Después de Suyen, Marte fue yo. Bueno, gracias a Sebastián por la presentación y por animarse a compartir con nosotros pues un poco de su propuesta en aras de que esta sea mejorable. Creo que la novedad de la investigación es muy alta en lo que puede aportar a nivel de las nuevas teorías que están tratando de explicar la inversión extranjera directa. Desde las mismas teorías ahorita había un pensador muy básico que es Kuhn, que decía que tras el advenimiento de China en el mercado internacional, nosotros no podemos seguir entendiendo que el comportamiento vaya a ser así de cíclico. Y de hecho, los nuevos planteamientos, incluso para meter un poquillo más de ruido, esto que estábamos discutiendo las variables, parte de estos planteamientos dicen que hasta la inversión puede segmentarse según el tipo de dependencia que se crean en los países. Por ejemplo, en el caso de nosotros, podría ser muy tecnológico, muy de manufactura, y eso también podría incluir nuevas variables para poder explicarlo. Pero aquí lo importante es que desde la novedad, que uno dice que viene a criticar los planteamientos más básicos desde el comportamiento multinacional, hay un aporte a nivel de justificación que me parece que Sebastián tiene todavía que explotar más, y cuando comparte el documento vamos a hacerle el anuncio económico es que yo voy a estar participando en el comité de Sebastián como asesor. Entonces ahí va a tener todavía que meterle un poquito más a esa parte, la parte de justificación, y justo lo que él me había comentado, que nos acaba de decir, que es el interés de entender el caso de Costa Rica, porque es un caso muy modelo en comparación al resto de la región. Yo creo que ahí es donde, un poco lo que decía Fernando, se puede todavía profundizar más. Después con los objetivos, yo también concuerdo, el objetivo tiene que ser mejorado. Incluso hubiera esperado algo así como determinar la relación entre, o tratar de explicar la relación entre, o cuál, ¿verdad? Al fin de justamente llegar a testear la hipótesis que estarías proponiendo. En cuanto a la naturaleza del dato, ya lo explicaste, pero también esos faltantes que vas a tener en ciertos años y en ciertos países
también van a tener su justificación, porque justamente los procesos de inversión aceleraron mucho en Costa Rica después de la década del 92, los otros países tenían pues una inversión más localizada, y eso también puede tener explicación al momento de que vayas a determinar la serie de datos en los cuales vas a poder hacerlo. Yo todavía sí agregaría los objetivos específicos mucho el para qué de la investigación, lo cual va a mejorarse al momento en que replantees el objetivo general, porque al final, ¿qué hacemos con contrastar? Contrastar si se compró o no, dependes ya a nivel de inversión extranjera directa. Yo creo que eso todavía habría que igual incorporar, por ejemplo, estas nuevas críticas que se están realizando a este tipo de teorías, que incluso nos llevarían a pensar el tema, que es una de las grandes críticas de que la oferta en realidad es lo que estaría pues jalando más la decisión de inversión en la empresa, y lo estaría como observa. Pero eso sería muy complejo. Muchas gracias. Sí. Bueno, no sé si tenías... No. Luego. No te animas, por favor. Ya todo el semestre. No, bueno, mucho gusto, Sebastián. Creo que no te conocía. Gracias por venir a presentar tu trabajo acá, y desde ya desearte todos los éxitos en este proceso, que bueno, entiendo, pues iniciaste este año. ¿Qué pasó? Varias cosas, tal vez en la misma línea de lo que ya se ha comentado. Una, creo que sería importante, como estás trabajando en términos, los datos de series de tiempo, es cuando presentas qué tan similares somos, digamos, en términos de la región centroamericana. Es muy complejo darlo con la fotografía de un año, ¿verdad? Porque efectivamente estás utilizando un periodo de tiempo relativamente amplio, y yo pensaría que es mejor verlo en términos promedios, tomar a lo mejor la década pasada, la década anterior a la pandemia, e incluso mostrarnos antes y después de pandemia en términos promedio, y podría decirnos qué tan diferentes realmente somos. Y eso me lleva pues al otro aspecto que tiene que ver con el modelo. Pues la heterogeneidad no es que esté mal, más bien el modelo necesita econometría, pues diferencias. Sin embargo, habría que ver en el tiempo, con los datos que estás utilizando, si realmente alguien se sale mucho decimos nosotros, del canasto, ¿verdad? Si una gráfica, digamos, de dispersión en la cual tienes simplemente la variable dependiente y el Producto Nacional Bruto per cápita, si alguno de todos se sale, se aleja muchísimo, digamos, de los demás, porque eso podría estar generando problemas. Pasa, o es muy común cuando uno trabaja los países en términos de series de tiempo. Creo que sí hay que hacer un trabajo tal vez de limpieza de los datos, en el sentido de que las series, al tener valores faltantes, a lo mejor puedes buscar hacer alguna técnica de computación para tener datos que te completen las series, si la quieres. ¿Desde cuándo la quieres? Ahorita desde el 90. Desde el 90. O inclusive yo pensaría a delimitarla del 2000 en adelante, que ya es un periodo en el cual existen más datos disponibles, y eventualmente podría haber la posibilidad de imputar los otros. Hay muchas técnicas en las cuales pues creo que pueden contribuir a imputar datos faltantes para alguno de los países, que por el momento el tipo de modelo que tienes no son muchos. La otra cosa es, no sé si has hecho el ejercicio individual de hacer el modelo de regresión para cada país. No me deja para un solo país por la metodología, Necesitas necesita menos dos países. Ok, pero la metodología, ahí me pierdo un momento, tal vez en el método que estás utilizando, porque dices, la regresión es muy simple, porque es un modelo de datos, bueno, sí, perdón, no puede ser un único país. Panel. Porque es panel. Entonces, sí lo has hecho por al menos, digamos, Con dos países. Y has probado, digamos, que más o menos sigues llegando como los mismos resultados. Sí, no, en el momento no hay buenos resultados, y es un poco de eso, ¿no? Yo sí sé que tengo que hacerle una limpieza, porque, por ejemplo, igual, yo no sé cómo no curan eso las mismas instituciones, ¿verdad? Y esta data viene de la UNCTAD, y
Por ejemplo, uno voladísimo fue El Salvador. No sé, para un año, digamos que se reportaron 4 millones de inversión y al año siguiente 1.636 millones. Bueno, qué cambio estructural más impresionante todo el en un año, ¿verdad? Entonces, como ese tipo de cosas, y claro, tengo que incluso pues, validar ya la fuente primaria que estoy teniendo, porque probablemente no está bien reportada, hay algo extraño, pero sí. Sí, tal vez nada más voy a tener esa parte, pues sí, es fundamental porque de lo que le pongas al modelo en términos de datos es lo que va a salir. Al final puede ser que se cumpla la hipótesis o no, y efectivamente no tiene nada de malo. Hay montones de papers en los cuales al final el resultado que se espera no es el deseado, y al final incluso se publica porque, digamos, en términos generales vale el aporte a la ciencia, el conocimiento, la técnica, etc. Lo que decía con respecto a los países, tal vez sí valdría la pena hacerlo de manera individual, con una sola regresión, para ver si se cumple esa relación que vos esperas encontrar, por lo menos a nivel de cada país, no en términos de panel, sino una regresión lineal simple, en términos de los índices esperados de los signos, ¿verdad? Por lo menos para ver si para cada país esa relación se cumple, ya obviamente no bajo la idea de datos de panel. Yo entiendo la lógica del GNI, digamos, al cuadrado. Me imagino que la teoría también lo debe explicar un poco en el sentido de que cuando, vamos a ver, a medida que los países aumentan o tienen un nivel de ingreso mayor, esa curva tiende a aplanarse. Lo otro que quería preguntarte es, estás usando efectos fijos y allí estás suponiendo que de alguna manera hay un efecto que no está cambiando en el tiempo entre todos los países. No, más bien se supone que la ruta del modelo dice que tiene que ir cambiando. Que están cambiando y probaste también efectos aleatorios. No, la verdad no lo probé porque, como que no me dio por probarlo porque en todos los papers siempre lo probé con efecto fijo. Sí, pero sí deberías hacer, Podría digamos, ser. el modelo con efectos fijos y efectos aleatorios y hacer una prueba, porque puede ser que para el resto de países en el cual se ha utilizado tal vez este tipo de modelo, pues hayan sido efectos fijos, pero Más estable. puede ser que nosotros no necesariamente, digamos, seamos ese caso. Y lo último, digamos, creo que sí, lo que podría ser interesante es, además de probar el modelo tal cual, digamos, lo menciona en la literatura, es incorporar otras variables que uno puede entender que efectivamente contribuyen a la inversión y la explican de diferentes formas, ¿verdad? Como por ejemplo, la educación, la calidad de vida, que son variables perdón, la expectativa de vida, que son variables que también tienes por allí. A lo mejor incorporar otras variables podrían ayudar a explicar la inversión más allá de que solo esté medida por el ingreso. Y el último punto que se me escapa tenía que ver con las crisis, que sí, es fatal trabajar ahora con datos, digamos, de series de tiempo cuando uno tiene la crisis del COVID y tiene la crisis financiera. Sí. Pero la única solución es o salirnos de ese periodo de tiempo o incluir alguna variable pues, que tome en cuenta. Listo. O perdón, como sectores también, que se han ido reseñando un poco. Inversiones en sectores. Sí, incluso, bueno, era uno de los papers que hablábamos al inicio, se hicieron solo para el sector agrícola, por ejemplo. Sí, eso puede. Bueno, tal vez. Ok. Tal vez, bueno, No, los dos. ponemos a Roxana. Ok, tal vez, no, dos inquietudes. Una en esta relación, digamos, la forma en que la dijiste es posición neta, pero digamos la intención del título, posición neta, la inversión para el desarrollo, y el desarrollo, o digamos, de alguna manera, porque lo dijiste, que entendí como para. Sí, bueno, la traducción del IDP, que es el Investment Development Path,
que se me ocurrió que era, es como la ruta de la inversión para el desarrollo, más o menos así lo traduje yo. No. Sí, sí. De hecho, no encontré ninguna literatura de eso en español. No, está bien. Interesante. La duda mía, ¿verdad? En estos modelos soy siempre un aprendiz, pero soy un lector, digamos, de cosas, ¿verdad? Entonces yo he leído mucho. Y que lo haya entendido es otra cosa, pero he leído mucho en esta relación inversión extranjera, crecimiento, inversión extranjera, principalmente crecimiento, inversión extranjera, exportaciones. Y por lo que he leído, yo encuentro opiniones como relaciones favorables y desfavorables. O sea, ahí, si yo me rijo, yo me he quedado en neutro, para decirlo sinceramente, ¿verdad? Me he quedado en neutro hasta donde no me trago tan fácilmente ¿cómo que se llama? Ese asunto de inversión extranjera equivalente a, si acaso llega a crecimiento, ¿verdad? Pero también hay sus problemas. Y si llegar a desarrollo es otro problema, ¿verdad? Y más si vende el desarrollo, entonces yo diría, yo hasta donde llegaría tal vez es a crecimiento, digamos, con cierta certidumbre. Me parece, digamos, que en la elaboración del problema, yo creo que te lo han dicho, pero yo le daría espacio a esa discusión, digamos. Y entonces puede ser que vos asumís que sí, ¿verdad? Pero entonces hay que justificarlo. Yo estoy en neutro, leyendo esa literatura, para serte sincero, ¿verdad? Y me parece que es una discusión muy abierta, digamos. Hay gente que muy fácilmente lo dice, principalmente ministros de Comercio Exterior, ¿verdad? Así te lo postulan, ¿verdad? Y si uno dice otra cosa, sí. Entonces, digamos, que me parece que es bueno, es la segunda, digamos, por eso fue que reaccioné a mí me parece, digamos, y que es interesante de que la mención que hiciste al principio a los países de Europa, yo creo que es válida metodológicamente para decir que puede ser importante el análisis por clústeres. O sea, que Centroamérica, quien nos quiera ver iguales, tal vez no la conoce, o nosotros no conocemos a Centroamérica y pensamos que somos muy diferentes, digamos. Ahí hay dos interrogantes, ¿verdad? Pero me parece que para efecto de cómo es que darle a Centroamérica, digamos, esa es una metodología que me parece, o sea, un enfoque que me parece interesante para trabajarlo, profundizarlo, a lo mejor entonces vemos ¿no? Otros elementos que están ahí en juego. Ahora, me deja una duda, ¿verdad? Cuando pusiste las variables para el análisis de Costa Rica, digamos, es que si vas a comparar Centroamérica con Costa Rica, yo creo que indiscutiblemente tenés que analizar esas variables en las otras. Entonces, ¿hasta dónde esas variables son tan propias del análisis de Costa Rica? O sea, si no es que hace Centroamérica, o sea, cambias un poco de escenario metodológico. A lo mejor es que van a estar en juego dos metodologías, ¿verdad? Una sobre esta que se ve en la ecuación, ¿verdad? Y otra que es un análisis comparativo a partir de cosas, ¿verdad? Que no están explícitas ahí. Y entonces, ¿qué las haces explícitas para el análisis comparativo, ¿no? Entonces, me parece que a lo mejor tenés que hablar por lo menos de dos metodologías, porque si no daría para el análisis comparado, ¿verdad? A no ser, bueno, yo no sé, en el análisis de panel, si ya ahí va la comparación bueno, va por clusters, digamos, pero a partir de estas, ¿cómo que se llama? Estas variables, ¿verdad? Entonces, un poco para darte de que me parece que hay un cumplimiento. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que es parte también porque creo que vale la pena tocar este tema, por lo menos en mi universidad, porque aparte de que no ha habido como un desarrollo de la literatura para este tema en esta región,
el tema bueno, con la experiencia que yo tuve el semestre pasado cuando trabajaba con mi profe tutor de la tesis y yo hacía los datos para arriba y para abajo tratando de encajar Costa Rica y Polonia y ya llegué a un punto de frustración y me dice, pero no pasa nada, me dice, eso es un aporte que estás haciendo, darse cuenta que no calzan. Entonces creo que también eso es, por ahí algunos de los autores lo han mencionado, pero yo creo que sí es algo que también me gustaría hacer énfasis en la crítica, digamos, es que el modelo está cayendo en el error de creer que crecimiento económico es igual a desarrollo y no lo es una versión muy simple la que está haciendo y bueno, de ahí uno puede pues entrar en esa discusión que usted menciona. Yo estoy totalmente de acuerdo de que sí, no, el modelo en ese sentido se queda muy atrás también. Y viendo la literatura igual, creo que es algo que los otros autores han hecho, han tratado como de testear la hipótesis y han hecho todo lo posible para que la hipótesis se cumpla y pues sí, en ciertos clusters y en ciertos escenarios se cumple, pero no, eso no quiere decir que sea una receta que me va a servir para todo el mundo. Yo tal vez más que una recomendación era una consulta. Cuando usted hablaba de la literatura, casi todo era de Europa y solo uno de Brasil. ¿Qué fue el resultado que dio Brasil? Porque tal vez eso puede servir de ejemplo para que haya un trabajo que esté viendo ahorita aquí con Centroamérica. Por ejemplo, si hay la hipótesis, digo, no se cumple tal cual, y estas son las razones del por qué, tal vez esas mismas variables de relacionamiento se pueden aplicar al caso de Costa Rica para hacer la comparativa y decir por qué en la región funcionaba. ¿Ya se leyó algo al respecto? Sí. Y bueno, como mencionaba igual, es interesante que ese caso de Brasil no fue hecho por brasileños, fue hecho por, no me acuerdo si eran noruegas, o sea, que esperaran algún país nórdico. Sí, ellas, bueno, ese incluso no, ese análisis que hicieron incluso no tenía el modelo, fue un análisis más de observación de datos y lo que ellas concluyeron era que viendo la forma que tenía la curva de la posición neta de la inversión en Brasil, se asimilaba o se asemejaba un poco a la teoría de la ruta de la inversión del desarrollo. Entonces, como que por ahí ellas trataban de decir, bueno, sí, se cumple de una manera o de un punto de vista más sencillo, ¿verdad? Pero sí, yo creo que igual, pues la experiencia con ese caso brasileño es interesante también porque ahí sí usaron solo un país. Hasta por ese lado es vacilón. Yo pienso que igual desde ese punto de vista nosotros, aún si yo quisiera llevarlo a ese enfoque más simple, no nos va a servir por lo que hemos hablado de que aquí todas las economías tienen mucha diferencia unas entre otras y bueno, también la falta o la calidad de la base de datos de que ahorita estamos a pegar la base. Cada vez peor. Cada vez peor. Entonces, sin ánimo de barrer más la cancha, porque no incluiste República Dominicana. Si estuviera aquí sentada, te lo iría preguntando. Digo yo porque República Dominicana es de parte del sistema de integración y comercialmente es parte de Centroamérica, es una economía más comparable con Panamá y con Costa Rica. ¿Por qué no se te ocurrió meterlo? no me ocurrió meterla, tal vez porque no querían barrerla más la cancha. Pero, no, incluso, digamos, yo sospecho que si el modelo llega a ajustarse, sería igual haciendo un muy pequeño clúster, tal vez un clúster de Costa Rica, Guatemala, Panamá o algo así. Sí, que quedan varios criterios, digamos, el que decía Fernando, geográfico, digamos, el de Triángulo Norte. No, porque si vas a segmentar la región, Costa Rica, Panamá, República Dominicana. Sí, están más cercanos. Voy a bajar los datos para ver qué tal. Digo yo, a ver. Sí, puede ser. Siempre el mejor modelo así. Sí, puede ser. Y hacer otro para el Triángulo Norte. Así te equilibran los países, ¿verdad? Tendrías 3 de un lado y 4 del otro. Costa Rica, Panamá y República Dominicana, atractores de migración. La misma estructura de la inversión que estaría. Sí. Sí, no se me ocurrió, pero muchas gracias, está muy buena la recomendación. Bueno, no sé si hay. Si estuvieran aquí sentadas, lo hubiera reprimido. Bueno, Una pregunta muy puntual. En los datos que pusiste, me llamó mucho la atención el PIB per
per cápita de El Salvador. Este dato está bien. Con los datos de El Salvador yo tengo todas las sospechas, digamos, no me da la tarea de ir a las fuentes primarias, digamos, a ir a ver el Banco Central de El Salvador, porque también dije como, bueno, es que estoy tomándolo todo en una sola base de datos, ya ir a otra De cierta confianza de Nicaragua. Ah, sí, Nicaragua creo que tenía la tasa de desempleo más baja. En la cuenta de la tabla, sí. Nosotros somos los campeones del desempleo. Sí, desempleo de Belice. El de Belice. 23. Claro, es el 23. Eso ya no sé. No, esa base está sospechosa y lo demás es un piropo. En El Salvador, el Producto Bruto per cápita neto de $4,000. Bueno, pero no vayamos muy lejos, los de Costa Rica también estaban mal reportados. El PIB per cápita de Costa Rica en la ONCTAD está como en... Ahorita es $26,000. Creo que el que reportaron para la ONCTAD era como $136 millones, una cosa así. Las estadísticas de ¿cómo se llama? De SIECA o de ¿cómo se llama? El sistema de integración Sí. americano. Sí, que son más homogéneos para Centroamérica. Pero no tienen mucha inversión, ¿no? No, El dato así fuerte cierto, es un dato. son más de comercio, pero con los bancos centrales Sí. de cada país podría ser la otra más, porque ellos reportan a O CEPAL, que es CEPAL más homogéneos. Sí, tal vez como que consultar el indicador, porque la ONCTAD me gusta es porque ya trae el indicador listo de cuál es la inversión que entró, cuál es la inversión que salió y es como agrupada para todos los sectores, que los bancos centrales sí suelen darlo más como Sí. por sector. Por sectores, Pero exactamente. siempre agregados. este dato de inversión Sí. es difícil. Una última aquí muy puntual. El efecto fijo de tu modelo es la variable inversión. La posición neta. La posición, bueno, sí, la posición neta, exacto. Es porque que es lo lógico de acuerdo a la hipótesis que se da. Lo que pasa es que ese es un índice. Sí, es la resta, ¿no? Sí, ajá, exacto. Ok. Ahí ¿No has ensayado otra proxy de esa? No, yo creo que sí, que también de las conclusiones debería salir como alguna otra recomendación. Ajá, Referencia de modelo. ajá, exacto. Sí, sí. Y incluir, como se llama, otras variables. La esperanza de vida. Bueno, Yo creo que eso, pero yo creo que eso podría ser la diferencia y podría ser un aporte importante, porque evidentemente hay otros factores que uno podría buscar en la literatura económica que apoyan una ecuación, digamos, más robusta. No, y eso es lo interesante de que la hipótesis no se cumpla, es ver cuál es la particularidad de un caso, digamos, si te interesa profundizar en el caso de Costa Rica, cuál es la particularidad del caso de Costa Rica por el cual esa hipótesis universal no se cumple. Entonces, para mí tiene más lógica que la hipótesis no se cumpla que se cumpla. Claro, Porque es la forma de analizar el caso particular. Y no hay nada más lindo que escribir algo contra la literatura. En un momento aburrido confirmar lo que la literatura ya es. aunque puede ser peligroso para no entrar al mainstream. Ok, bueno, yo creo que con esto terminamos. Agradecerle a Sebastián que como decía Suyen, que se tomó el riesgo. Él es de riesgo de Saladillo. Así que aquí lo vemos y posiblemente lo vamos a seguir viendo. Entonces, yo creo que ha sido un placentero. Nos ha puesto a discutir sobre temas que son importantes que lleguen aquí. Y yo creo que sí se merece una aplauso. Bueno, no, y la verdad, darles las gracias por el tiempo, por escucharme, por las recomendaciones.